Yo creo que yo me hice periodista deportivo dándole seguimiento a Sammy y siempre le agradeceré lo complaciente que fue con nosotros, con entrevistas. Me invitaba a su fiesta de cumpleaños, que para mí es que yo era extraordinario. Lo de Manny no tiene explicación. A Manny era de los que decía en un momento determinado, es a una que hay que darle. Ustedes saben que los lanzadores... las estrategias son lanzar de diferentes maneras, que si curva, que si cambia, que si vuela afuera, que si vuela adentro. Y Manny me decía, esa una que hay que darle. Sí, pero como tú sabes cuál es esa. Y lo sabía. O sea, lo sabía. Manny being Manny. Manny siempre siendo Manny. Para mí al Horford no le han dado el valor que tiene. Sí, pero el fanático no razona y de mala memoria, no recuerda lo que ese muchacho hizo. Y hoy en día, claro, lo valoramos más, ganó un campeonato, se convierte en el primer dominicano, pero llega un momento en que no le daban el valor real que tiene. Señores, Al Horford tiene que ser, pero por mucho, el mejor baloncestista que ha tenido República Dominicana. Bienvenidos, señores, a una nueva entrega de este espacio, el espacio más familiar de todos, del espacio que ustedes han hecho su favorito. Esto es el importante primera. Bueno, agradecidos como siempre con todos ustedes por la sintonía. Gracias por cada like, por cada follow que ustedes nos dan. Continúen compartiendo este contenido. Y si es la primera vez, pues aproveche ahora mismo, vaya ahí abajo, dele a suscribir y active la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo el contenido que vamos a ver, que venimos haciendo y que subimos semanal. Tenemos una gran cartelera que usted no se la puede perder. Evidentemente que también agradecidos con Pop Creativo Producciones, nuestro productor soberano. Si usted no ha ganado un soberano, bueno, él sí. Esa es la diferencia entre él y nosotros, que él ganó soberano. Y bueno, también agradecer a quienes hacen posible que lleguemos a ustedes, Mata y Mata Consultores Legales, Arquitectura Moderna, Arturo Junior Ferretería, ¿por qué no? El que todo el mundo gusta. Lucky Electromuebles. Confort para tu hogar, 5 tiendas a nivel nacional y la principal la estamos agrandando. Vi un especial de aire a menos de 15,000 y a 2 por 25. Óyeme, el que no tiene un aire porque no quiere. Denle para allá. Y pueden ir sin cuarto y también se lo llevan. Para el calor, mi hermano, eso está duro. Eso está uno ahí. Oye, y si tienen calor, MCA Property RD tiene la villa que usted necesita en la montaña, en la playa, tienen piscina, tienen de toda esa gente. Llamen ahí MCA Properties RD. Y para vestir bien, señores, Black Colors, a la tienda de mi hermano Alberi. Tiene unos t-shirts que están, uno ahí están matando la liga. Te revivió Alberi. Sí. Y si van a comprar un solar, si tienen problemas si van a una curva de nivel, van a hacer una carretera, para lo que sea, ahí está RAC, Mensura, Topografía y Equipo. Rainiel Cruz y una gama de profesional a su servicio. Y si dicen que es aguilucho, ¿verdad? Le da un descuento adicional. Sí, bueno, ese aguilucho fundido. Señores, hoy nos vestimos de gala porque con nosotros está Mr. Deporte, el señor Frank Camilo. Bienvenido, Frank. Bienvenido, Gracias por aceptar la invitación, hermano. Muchas gracias, un placer. Y estoy aquí. Lo único que me dejaron algún patrocinio para yo decir también. Me sentí como que me gusta la dinámica. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias. Qué bueno. Frank, esto es un conversatorio para que, ¿verdad? El que no te conoce sepa cómo se introduce Frank Camilo al área deportiva. Si es una pasión tuya, si alguien te lo inculcó, si fue por necesidad, ¿verdad? Alguna ventaja, algo. O la última debe ser, o todas las opciones anteriores. Exacto. Todas las anteriores. Más que la anterior. Miren, la realidad es que tiene algo de cada cosa. Yo empecé por cosas de Dios. A mí me presentó Odalí Santiago a Eliseo Alba. Odalí Santiago era en ese momento el novio de la hermana de mi mejor amigo en el colegio. Oiga usted por dónde andamos. O sea, mi mejor amiga, Daisy Pérez Caminero, en el colegio, tenía a una de sus hermanas amores con Odalí Santiago. Odalí es el productor de La Voz del Fanático. De La Voz del Fanático, exacto. Una persona de deporte de muchos años. Odalí hoy en día está casado con Samantha de toda la vida. Y al yo conocerlo, yo le pregunto, ¿de dónde que yo te he visto? ¿Dónde? Páginas deportivas. Tú haces comentarios de páginas deportivas.
Las páginas deportivas eran un programa, dirían los norteamericanos hoy, insane, para locos, porque no se usaba todavía, después se hizo muy popular, que un programa de televisión te durara 5, 6, 7 horas. Y Páginas Deportivas empezaba los sábados en Colorvisión a las 12 del día y terminaba a las 7 de la noche. Wow. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de material que había que meter allí y la cantidad de personas que necesitaba el productor Eliseo Alba. Y yo estudiaba locución, había hecho un curso de locución porque yo quería ser el locutor que sustituyera al Super Frank y vamos a presentar ahora Fernandito Villalón. No. La realidad es que yo no pensaba en deportes. Pero al conocer a Odalí Santiago, le digo, pero llévame a ver cómo hacen el programa. Y dice, pero vámonos. Me prestaban el vehículo de mi casa y ni hablar. Todo el mundo en bola conmigo. Y arrancamos a ir a Páginas Deportivas todos los sábados, sábado tras sábado, y al final nos hicimos familiares de una cara familiar del dueño del programa. Y un día Eliseo Alba, que Dios lo tenga en gloria, le dice a Odalí delante de mí, como que ustedes en los extremos están hablando, entre ustedes, pero no conmigo. Tú no sabes de alguien que sepa de baloncesto, que quiera venir a ayudarnos, son muchas horas para nosotros trabajar. Y Odalí me mira, me dice, pero Eliseo, tú estás viendo a Frank aquí toda la semana, Frank Camilo es el hombre tuyo. Y Eliseo me mira como, muchachito pero ¿tú te atreves a hacerlo? ¿Tú lo quieres hacer? Y yo que había hecho curso de locución con tal de salir en televisión, porque ahora es muy fácil con todas estas redes, pero aquello era una proeza. O sea, salir en televisión con 2 o 3 canales nada más. Eso era una viga. Sí. ¿Y qué edad tenía en ese momento? 17 años. ¿Qué? ¡Wow! Pero era un niño de verdad. Y automáticamente sí. Yo estaba en el colegio todavía. Él tuvo que hablar con su mamá y su papá porque usted era menor de edad. Odalí lo hizo. Odalí iba a mi casa siempre. Pero ¿qué resulta? El programa era sabatino, no interrumpía mis estudios. Y además, en ese programa daban oportunidad a la gente que llamaba siempre, hacían concursos. Y en ese programa comenzó Juan José Rodríguez, de la misma manera, llamando cada rato a un concurso, hasta un día que le dijo Eliseo Alba, mira, no llames más, ven para acá. Marlon Lember, que Dios lo tenga en gloria, también pasó por ahí. Y muchos de los que hoy en día son conocidos como periodistas de fuste o leyendas, como pasó con Iván Brea, que fue uno de mis mentores. Iván Brea pasó también por ahí, porque el programa era tan largo que Eliseo vivía buscando gente y no tenemos el tema de hoy en día, de los derechos. Porque hoy ustedes ven la NBA en CDN Deportes, pero CDN Deportes le cuesta un dinero. Sí. Y no es como en otros países donde las cableras le pagan a los canales internacionales un derecho por tenerlo en cada cajita de cada hogar y por eso le toca un porcentaje del contrato de ese cliente de la cablera a ese canal. Ojo, que por eso se hacen los paquetes tan grandes. Por eso va a una cablera y dice, yo quiero el paquete tal, eso trae 50 canales. No. Yo nada más quiero el de deporte y el de película. Yo no veo novela. Tienen que tomar ese o no. Hacen los paquetes grandes por eso. Porque ellos tienen que agrandarlo y tienen que sacar de ahí el porcentaje que le toca a cada cual. Ya eso ha ido cambiando, ya las cableras han bajado muchísimo su producción porque la gente se ha ido al streaming, a las plataformas, pero en aquel momento era así, que no había derechos, no había que pagar. Se estaba organizando el país y entonces en Páginas Deportivas teníamos una carrera de Fórmula 1. Terminaba eso, un juego en el Madison Square Garden de baloncesto. Terminaba eso, un partido de béisbol de Grandes Ligas. Eran 7 horas. Wow. Y necesitaba contenido y bueno, por ahí arrancamos nosotros hablando de baloncesto porque nuestra gran afición, éramos aficionados, éramos fanáticos del baloncesto por nuestra cancha, nacimos en el Atala, lo único de deporte que había era una cancha de baloncesto y porque veíamos siempre la rivalidad de Magic Johnson y Larry Bird, que en aquel momento eran eso era lo último. Final era eso. Y yo me lo sabía todo, pero por fanático. Entonces, al decirme, ¿tú te atreves a hacerlo? Yo, claro. Y después que sigue el programa, entran al aire, yo me tenía que ir. Y me le acerco por detrás, le hago señal al director, no me ponche. Y le digo a Eliseo Alba en los oídos, usted me puede mandar un folleto para yo ir aprendiendo lo que voy a hacer. Al final no hubo folleto y arrancamos. También ellos manejaban el canal 10 de Telecable Nacional. Sí. Que era como el canal deportivo del país. El canal 10 de Telecable también necesitaba personal y por ahí fue que comenzamos a desarrollarnos. Wow. Pero, ¿de qué año estamos hablando más o menos? 1986, como Sergio Vargas. Pero este hombre encontró la fuente de la juventud fue porque si en el 86 tenía 17. Sí. Yo me veo más viejo que tú. Cumplí, me metí al medio yo mismo. Cumplí 17 en ese año. Yo soy matrícula 68.
Yo tengo que tener 56 para 57 en este año que estamos grabando. Wow, y tú sabes que donde yo empecé a ver a Fran, que me llamó mucho la atención tu trabajo. Yo era un niño cuando eso. En Televida él tenía un programa deportivo. Televida Deportiva. Sí, eso es como 96, 97, antes del 2000. Correcto, no, así mismo es. Sí, y yo veía... Estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar. Ok. Yo llego a Televida en el año 1995 y el primer programa mío que pude poner fue de cine, pero hacía falta contenido deportivo y el canal, del cual ya yo era gerente de producción y programación, puso Televida Deportiva a mediodía. Pero tú estabas muy pequeñito. Yo tenía como 7 años, 8, pero yo desde pequeño me llamó la atención el deporte y la primera vez que lo veo, como que lo veo muy formal, como que yo digo, cóntrale, este señor me llama la atención porque es como muy formal y la gente que manejaba los deportes en ese entonces era como más chabacano, como más tirado, usted sabe. Es correcto. Yo veía a Fran como que yo decía, wow, pero este hombre hasta para hablar tiene... Con traje y corbata. Sí, y me empezó a llamar la atención y yo veía el programa siempre ahí. Es la formación, es la educación. De hecho, Odalis Santiago me relajaba mucho. Porque hablando así nosotros en el carro, en el vehículo, rumbo a Color Visión, me decía, bota la pose, hermano, habla con un tigre, ¿qué? Sí, sí. Y yo le decía muy serio, no, mi hermano, es que yo soy así. Odalí es una eminencia, o sea, Sí. es un hombre que a mí me sorprende, a veces cuando escucho el programa, que él sabe de todos los deportes, Es así. pero de todo de una manera que te habla y todo, también parecido a Carlitos, que son gente que saben hasta de cine, que yo digo, wow, qué personas más cultas, saben de cine, saben de historia, saben de política, La saben de todos los diferencia- deportes. La diferencia con Carlos Almanzar y todos nosotros, incluyendo Odalis, es que Carlos Almanzar es un enfermo comprando libros de historias deportivas y tiene un cerebro, un brain, dicen ustedes de la juventud hoy en día, que él se lee un libro y te lo puede recitar. Con solo leerlo, no lo estudia. Y él te dice después, no, si yo leí en un libro que en las Olimpiadas, fulana de tal, se preparaba para las competencias de tiro con arco caminando en un cementerio. ¿De qué tú me estás hablando, hermano? Sí, porque la paz y la tranquilidad que tenía. Pero eso lo leyó hace 20 años atrás. Ese es Carlitos Almanzar. El jevito, le decimos en el medio. Sí, sí. Ahora, ¿cuántos deportes tú manejas? Ninguno. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? No. Mira, si vamos a... Pasión es el baloncesto. El baloncesto. Ese es mi deporte. El tema conmigo y el baloncesto es que yo empecé a jugarlo tarde. Porque yo tenía 13 años cuando comencé a jugar baloncesto en serio, a ver que yo tenía tamaño y que podía hacer. De hecho, me llevaron una vez a un distrital, a un campeonato distrital en el Centro Olímpico y me sacaron aparte. Venga acá, dígame su nombre. Porque me vieron tan alto, muchachitos de 12, 13 años. Intermedia. Sí. Minibásquet, intermedia. Correcto, que dijeron, no, lo metieron aquí. Pero yo era un gallo manilo, yo no sabía. Bueno, en ese torneo completo di un tapón y ya, esa fue mi estadística. Pero sobre la marcha, porque era lo que decía al principio, yo no pensaba en ser cronista deportivo. Esto lo puso Dios en mi carrera, en mi vida, con un propósito. Y se los puedo contar después si me lo preguntan. Porque yo lo que quería era ser un Jackie Núñez del Risco. Wow. Yo quería ser un Freddy Brasgoico. O sea, me veía en esas condiciones. Después me tocó trabajar con ellos. En calidad de técnico me tocó trabajar con Cuquín Victoria. En calidad de director deportivo trabajé 2 veces con Don Freddy. Aprendí muchísimo con ellos. Pero a Cuquín le dije yo un día, Cuquín, cuando yo era niño, yo le decía a mi mamá, yo voy a ser como él cuando sea grande, porque eso de hacer chistes es lo que a mí me gusta. Y mi mamá me quería matar y él decía, y ahora, está guayando la yuca. Y de toda esa personalidad de que tú has mencionado, ¿qué se aprende en el camino, o sea, en el proceso tuyo? Mira, yo trabajé 4 años con Roberto Salcedo y aprendí como técnico, editor, producción. Con Roberto y con Carlos Salcedo aprendí a darle carácter a lo que hacía. Usted es un simple editor, sí, pero eso de simple quítalo. Yo soy un editor y de mí depende que salga material nuevo editado, ya sean comedias que se han grabado o ya sea, por ejemplo, Semana Santa. Para mí era una experiencia bonita, pero era un trabajo fuerte porque desde 2 semanas antes de Semana Santa había que ir armando ese programa del Domingo Santo porque Roberto va de viaje. Y entonces no es como ahora que tú lo tienes todo digital y tú lo buscas en una computadora y fácil, no. Era un expo-reel como con 300 casetes y tú ir buscando, mira, aquí se presentó ese día la Coco Van, vamos a sacar un número de la Coco Van.
y hay que irlo editando. O sea, yo aprendí con Roberto Salcedo a darle carácter al trabajo de técnico en televisión. De hecho, Roberto me llama, siendo yo un estudiante en el Canal 7, a la sazón se llamaba Raintel, y me ofrece todos los picoteos más un salario. Porque yo tenía mis picoteos, hay que decir la verdad. Claro. No, de eso A no mí, sobrevive. Claro. La primera persona que me pagó en televisión se llama Cornelia Margarita y me daba 200 pesos para que yo le editara una promoción semanal en un canal donde todavía yo no era empleado. Entonces, Roberto me llama, ¿cuánto tú ganas? Mira, Cornelia Margarita me da tanto, Magda Florencio me ayuda con tanto, José Guillermo Suez, Cecilia García. Ah, no, olvídate, yo te lo voy a reunir todo, ven a trabajar conmigo y me voy a ser técnico de televisión. Pero en el interín me encuentro con Miguel Ángel Ángeles, que tenía un programa llamado Acción Deportiva y Fantasía Deportiva. Y nos cruzamos un día en el pasillo, me dice Miguel, ¿tú no eras que estaba en Página Deportiva? Sí, pero hace 2 años. ¿Y qué te pasó? Y le cuento por qué salgo del programa. No, yo te quiero aquí. No hay dinero, pero si tú me quieres ayudar, porque yo de baloncesto no sé nada y tú sí. Ven para que me haga la sección de baloncesto. Así se retoma mi carrera de cronista en el año 91. Porque ya desde el 89 estaba concentrándome a ser técnico y aprender. Y lo que yo quería, desde el principio lo dije, era salir en televisión. Era que me viera en la cara, que la gente me identificara. Tengo un hijo así mismo. tengo 3 hijos, pero uno de ellos hacía una sección llamada El Sindiquito, cuando hacía Happy Team con Vivian Fatula y Carlos Alfredo y Charles San Miguel. Y él con 7, 8 años le decían en la calle, ¿tú no eres el Sindiquito? Y paraba el pecho así. Papi, que así me ven. Cualquier gente. Pero volviendo al tema, de Roberto aprendí el carácter del trabajo, de Freddy Veragoico aprendí que hay que prepararse, que tú no puedes salir. Tengo muy buenas anécdotas que me pasaron con don Freddy. Tú no puedes salir al aire porque sí. Tienes que preparar un tema. De Tomás Troncoso, en la crónica deportiva, aprendí que no debo decir de memoria ni mi nombre. Te preguntan un dato, Fran, y tú te lo puedes saber. Es más, tú sabes que fue anoche. Que anoche Aaron George dio el jonrón número... Búscalo, léelo, no lo digas de memoria porque la memoria es traicionera. He tenido como la oportunidad y la bendición de Dios de poder trabajar con gente que ha triunfado en este medio y captar de ellos cosas buenas, como esos que te he mencionado. Y me están faltando muchos, porque ni hablar con Nuria Piera, trabajé con Anita Ontiveros, que era la productora de mayores luces que tenía precisamente Jackie Núñez, la llevó para el 7, y es ella que un día me nombra, porque veo unas promociones en el aire y dice, ¿quién hizo eso? Eso no lo hizo mi departamento. Un muchachito, se llama Fran Camilo. ¿Cómo? Llámamelo. Y fueron donde mí, me dijeron con miedo. Un compañero de trabajo me dice, mira, Fran, ahí está Anita Ontiveros preguntando quién fue que hizo la promoción de fulano. Y tú no estás nombrado aquí. Se supone que tú no puedes poner la mano a los equipos de aquí. ¿Cómo tú estás editando si tú no estás nombrado? Quien me llevó fue Juan Lamour. Pero ella sustituye a Juan Lamour y todo el mundo lo que vio fue lo que sucede en todos los aspectos de la vida, donde llega un jefe nuevo y quiere su equipo ahí. Y cuando ella me llama, me dice, ¿quién te enseñó a ti a editar? Y le digo yo, bueno, yo estoy aprendiendo todavía con Mickey Bretón, Dios lo tenga en gloria, que Mickey Bretón me está enseñando porque Juan Lamour le pidió que me enseñara a editar y estoy aprendiendo edición regular y estamos en el Cuantel, que era un aparato de efectos especiales y demás. Dice, no, pero tú no puedes hacer eso. Digo, bueno, pues muchas gracias, yo le agradezco la oportunidad. No, que te vamos a nombrar, tú te quedas aquí. Pues yo, gloria a Dios. Y efectivamente, así pasó. ¿Cómo nace Mr. Deportes? La expresión de Mr. Deportes le nace a Yolanda Martínez cuando me presentaba para hacer un matutino que tenía el Canal 7, ya se llamaba Antena Latina, llamado Diario Libre en Antena. Diario Libre es un periódico hoy, pero antes de salir como periódico, la editora Mercado, que era una editora de las más poderosas en el país, decide sacar un periódico gratuito, pero antes decide calentar el nombre haciendo informativos con ese nombre. Y se asocia al Canal 7 para producir los informativos. Teníamos Diario Libre AM, que era el matutino con el que yo trabajaba con Yolanda Martínez, Diario Libre, el noticiero, Diario Libre. Entonces, cada vez que vamos al aire, me presenta Yolanda. Y ahora con ustedes, el que más sabe de deportes, Mr. Deportes, Fran Camilo. Y yo le dije un día a Yolanda,
no seas así, que los egos son malos, yo ahorita me lo creo. No, pero eso es tuyo. Haz con eso lo que tú quieras y lo registré. Entonces, bueno. la primera vez que lo usé fue con un periódico que se llamaba Diario Libre, que lo sacamos para el Clásico Mundial de Béisbol del año 2006, la primera edición. Primero. La primera. Y nos fuimos a cubrirlo para el periódico. Yo mismo tiraba mis fotos, yo hacía todo lo que podía y vi que el nombre pegaba. Y de ahí entonces nace poner un programa de televisión y un programa de radio. ¿Y cuál de los trabajos de Frank Camilo? Porque en el 86 en Página Deportiva no le pagaban, No. ¿verdad? Pero ¿cuál de los trabajos de los que usted ha tenido como que fue el que dio el cambio? Como que, Sí, bueno, ya se está hay comiendo uno, carne. Hay un trabajo que uno da el salto. Te voy a responder, pero antes de llegar ahí, me acordaste algo que me sucedió. Yo creo que no lo he contado antes nunca, públicamente. A mí, Eliseo Alba, que ese sí era un zar, él tenía negocio por donde quiera, y uno de sus negocios era el Autódromo de la Cumbre, donde se corría antes de conocer el Autódromo de las Américas. Pero ¿qué resulta? El Autódromo de la Cumbre tenía sus grandes eventos, el gran premio, el GT, Marlboro de las Américas, no sé cuántas cosas. Y tenía una fuga, porque como la Cumbre era un lugar de villas, de campo, villas de gente con poder, con dinero, que tenía su villa en el campo cerca de la capital, le hicieron el autódromo, entonces habían varias entradas para las villas y la gente se colaba y se metía en el autódromo. Y un día me dice Eliseo, a mí y a Toñito Ramírez, Dios lo tenga en gloria, a Toñito, gozamos muchísimo con Toñito. Ustedes se van a poner allí, en aquella puerta, y no me dejen entrar nadie por ahí sin boleta. Eliseo, pero el autódromo está a 1 kilómetro, sí, pero por ahí, por ese camino, por ahí atrás, por el monte, se mete la gente. El que vaya a entrar por ahí tiene que tener boleta. Ahí estábamos Toñito y yo de policía, peleándonos con todo el que viniera. Y, Toñito, estamos aquí. ¿Y cuánto nos van a pagar? ¿Pagar? Tú eres loco, aquí no hay dinero para nada. Digo yo, entonces, lo hicimos 1 hora, 1 hora y media, y vamos a ver la carrera entonces, pues ya que estamos aquí. Pero bueno, para responder tu pregunta, mira, yo no puedo decir un lugar en particular que disparó mis finanzas. Porque, como te decía, estando en el Canal 7, cuando era Reintel, cuando me llevó Juan Lamour, los productores me pedían que le hiciera cosas y me ponían una borona. Hasta que ya llega Anito Ontivero y me dice, no puedes cobrarle a nadie, aquí tienes tu sueldo, tienes seguro médico, tienes todo. Pero igual los productores le siguen mojando la mano. Eso es una costumbre. Señora, eso pasa en todos los canales. El productor quiere tener siempre contento a su gente y le saca algo. ¿Y en ese tiempo de cuánto era el sueldo? Cuando ya te nombraron. 700 pesos era el sueldo mínimo, 750 pesos era el sueldo mínimo. Wow. No, todavía ahí no se comía carne buena. No, vamos pero espérate, para adelante. pues si eso es bajito en los 90 eran buenos. Perdón, sí. Digo, sí. como él no tenía familia, tú sabes. No, para mí era muchísimo dinero porque yo no tenía gastos, como tú dices, y me servía para pagar mi universidad, que ya en mi casa tenemos un tema con la salud de mi madre, mis padres eran divorciados, y mi hermana y yo decidimos cargar con el peso de la casa. O sea, para mí era buenísimo. Pero donde yo puedo decir que mi carrera dio un salto, y no necesariamente de finanzas, fue cuando llegué a ser editor deportivo de CDN, cuando inicia CDN en el año 98, en Unicentro Plaza. Porque allí ya dejaron de verme como el muchachito que quiere hacer noticias deportivas, que quiere ser de locutor de noticias, para verme como el editor de un medio que rompió todos los parámetros. Y un medio que fue ayudado por esa batalla de Sammy Maguire. Allá iba yo. Sí, pero la batalla de Sammy y de Maguire, de hecho, yo creo que yo me hice periodista deportivo dándole seguimiento a Sammy, y siempre le agradeceré lo complaciente que fue con nosotros, con entrevistas. Me invitaba a su fiesta de cumpleaños, que para mí es que yo era... ¿Tú ibas a la fiesta de cumpleaños de Sammy? A 2 fuimos. Una ahí en la mansión que tenía en Anacaona y otra en su casa de campo. Es un privilegiado de la vida. Sí, no, óyeme, sí. Bendecido. Mi Dios me ha bendecido. Eso es real. Pero yo digo que fue en ese momento que me cambió la carrera, porque dejé de ser ese muchachito para entrar en un medio que rompió los esquemas. Porque ¿qué resulta? Así como ahora las redes están rompiendo los esquemas y cambiando todo, así pasamos de ver un noticiero de 1 hora en un canal de televisión donde tú tienes que estar sentado frente al televisor a la hora del noticiero o te perdías las noticias, a ver un canal 24 horas noticias con noticieros que nunca acababan. O sea, se hacía un noticiero en vivo a las 7 de la noche, pero se repetía a las 8. Se repetía a las 9. A las 10 se hacía otro nuevo. Entonces la gente comenzó a darle
a CDN la importancia que tenía. Recuerden que CDN son las siglas de cadena de noticias, aunque ya no se usa, y por ahí comenzó a crecer mi carrera también. Hasta que llegó Fernando Hasbún, y Fernando Hasbún entonces hizo unos cambios, se redujo el personal y me canceló. Yo reconozco que no nos llevábamos bien porque él pedía unas cosas y yo hacía otras. Pero le agradezco que lo hiciera porque de una forma u otra me hizo reflexionar y crecí muchísimo. Y aquella cancelación para mí fue una bendición al extremo de que me cancela un viernes y ya el lunes yo estaba en otro noticiero, en otro sitio. O sea, fue... O sea, lo de CDN el 98 y ¿cuándo te cancela Hasbún? 2000. Agosto del año después. 2000, correcto. Él llegó estando yo ahí. Ya tú tenías como 30 años más o menos, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo había cumplido 30 años en el 98. Okay. Yo cumplí 30 años, pero cuando llega, y me llega mi primer hijo, cuando llega Hasbún, él lo que vio en mí fue que yo no manejaba equipos, porque él me encontraba editando yo mismo mis cosas. Él venía de Univisión, donde tú tienes un equipo grandísimo de gente que para todo tú tienes alguien que aquí se intentó implementar. En RNN era así, cuando Van Inter. O sea, yo podía llegar en chancleta, cuando me nombran en RNN, Charlie Mariotti, y allá había una vestuarista con un camerino solo de Fran Camilo. Había una persona para peinarme. Nunca se me olvida que Armando Almanzar, crítico de cine, que Dios lo tenga en gloria, lo tiñeron de negro porque las canas no dan televisión. Wow. Y cuando, no, el deporte de gente joven. Yo estuviera preso. Sí, no, óyeme, el deporte de gente joven, tú no puedes, vamos a teñirte. Yo, hasta aquí llegamos. El que le ponga la mano en mi cabeza sencillamente tiene que ver con toda mi familia, porque yo no voy a pelear solo. No me tiñeron, pero esa era la... Porque la intención de RNN y de Badi Figueroa, la gente de Van Inter, era hacer un Televisa. Y trajo incluso mexicanos para eso. Y eran los equipos más caros. Todavía ahí habían equipos que yo no he visto en televisión dominicana de manera regular. Wow. A las damas les decían, no se pongan blusas de tela media transparentosa porque la cámara te va a sacar los brasiles al aire. Wow. Era una cosa extraordinaria. Imagínate, Van Inter. Ellos invirtieron un dineral. Todo a la perfección, me imagino. Exacto. Todo era a la perfección. Entonces... lo que sucedió de ahí en adelante en mi carrera, bueno, si yo te voy nombrando de lugar en lugar, llegó a un punto en que ya la gente no me veía como el muchachito, sino como el editor. Y en CDN, para completar la pregunta, como demasiado he hablado, en CDN Esto es suyo. se me presentó un día el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de República Dominicana, de Santo Domingo, y me dijo, ¿tú estás nominado? Yo, sí. ¿Nominado? ¿Cómo que? No, tú eres el periodista del año, porque este medio, ustedes han hecho un trabajo extraordinario. Pero tenemos un problema. ¿Cuál? Tú no eres miembro de la CD. Dije, ¿cómo estoy nominado? Dice, no tienes que hacerte miembro de la CD. Digo, pero hacerme miembro por un premio. No, pasen ese premio, yo me hago miembro después. No lo hice. Wow. Años después llega Jorge Torres y él me convenció y entré a la ACD. Porque yo veía como un mal manejo en aquel entonces. Yo veía como que se manejaba un tema con los premios, sí. Y lo dejamos ahí. Mira, tú sabes que me quedé intrigado con el cumpleaños de Sammy. Este hombre fue a 2 cumpleaños de Sammy. ¿Cómo es un cumpleaños de Sammy? Porque eso nada más salía en los periódicos, sí. Y a veces así te daba un camarazo. Y ya, y tú nada más veías todas las personalidades ahí, pero nada más decían, costó tantos millones de pesos. Pero ¿qué pasaba en ese cumpleaños? De todo. Ahí se había mucho dinero, obviamente se invertía. Había comida que yo creo que yo no me atreví a probar porque en mi vida yo he comido caviar. Voy y me pongo malo ahora. Sí. En medio de toda esta gente. Pero había modelos que te recibían. De hecho, en Casa de Campo, en La Romana, tenía una fila de recepción. El recibimiento eran modelos venezolanas traídas para eso. En ese tiempo. Correcto. Había mucho glamour. Adelantado al tiempo, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Siempre iba 20 pasos adelante. Sí. Modelo venezolano en ese tiempo. Sí, correcto. Wow. Había mucho glamour. Había mucho... Y ni hablar. Ir a su casa en Anacaona y ver una piscina con el número 21 formando con el agua. Era como tú decir, ya yo estoy pago. Wow. Y así mismo fue. Nosotros gozábamos muchísimo. Inicialmente nos invitaba, cubríamos. Salía en las sociales, salía en los deportes. Y luego disfrutábamos, pasábamos un buen rato ahí con él. Ahora, tú mencionabas que tú fuiste a cubrir ese primer Clásico Mundial.
¿Cómo fue tu experiencia en ese año 2006? Maravillosa. Yo tengo que agradecerle mucho al principal patrocinador, que fue Felipe Payano, a la sazón ministro de Deportes. Porque, ¿cuál era la principal razón, o el principal motivo de estar ahí? Para mí, mi periódico. Pero yo trabajaba en Gózalo con Carlos Alfredo y le hacía el segmento de deportes. Vamos a hacerlo para Gózalo también. Y don Freddy Verasgoico, que venía después, y ya yo había trabajado con él antes para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, le interesaba. Yo fui donde le dije, don Freddy, vamos a cubrir esto vía satélite para su programa. Y yo voy a hacer un bloque, un segmento con Carlos Alfredo, un segmento en su programa. No joda, Frank, ¿cuánto me va a costar a mí esa vaina? No, espérese, don Freddy, que yo no quiero de su dinero. A usted no le va a costar un solo centavo. Tú oíste lo que tú dijiste, ¿verdad? Espérate. ¡Giancarlo! Llamó a Giancarlo. Ven a ver lo que es una propuesta. Frank, dilo tú otra vez para que esta partida de tigres sepan de qué tú me estás hablando. Y yo le dije, mire, yo voy a buscar los patrocinadores de la ventana del satélite, pues no es como ahora. Por aquí tú haces transmisiones en larga distancia, pero antes un satélite era carísimo y era por ventanas. Wow. De hecho, hay una película que yo recomiendo a los que nos gustan los medios llamada Septiembre 5, donde podemos ver las vicisitudes que pasaron los miembros de la cadena matriz que transmitía para Estados Unidos al momento de que hay en las Olimpiadas de Múnich un atentado contra una delegación. Y cómo era. No, es una ventana de satélite. Ellos cubriendo ya el evento, pasaron a ser periodistas deportivos a ser periodistas de noticias. No, tú no puedes transmitir ahora. A ti te toca la ventana. Y ellos tuvieron que buscársela. Bueno, pues algo así similar, guardando la distancia porque pasó mucho tiempo, me sucedía para el Clásico del 2006. Había que pagar unas ventanas que se pagaban aquí a representantes de la firma satelital y costaba un dineral. Entonces, Felipe Payano, le dije, Felipe, quiero hacer esto. Dice, cuenta con nosotros, te vamos a apoyar. Tú pones el patrocinio del Ministerio de Deportes, la sazón de la Secretaría de Deportes, y nosotros, entonces yo, al decirle a don Freddy, yo tengo el patrocinio de satélite. De ahí para adelante, lo que vendamos lo repartimos. Hecho. Bueno, pues así mismo fue. Fuimos a trabajar para Mr. Deportes, el periódico, y a trabajar para estos programas. Y como eran ventanas de satélite en las que yo no tenía interacción, porque ahora con el Zoom, con el... una videollamada cualquiera. Exacto. Ahora tú le ves la cara al otro, tú sabes lo que está pasando, pero en aquel entonces no. En aquel entonces yo tenía un productor al lado mío que me decía, sí, ok, un momento, te voy a presentar papi hoy, Giancarlos. Digo, entonces hay que darle las gracias a papi y arranca tu reporte. 3, 2... Muchísimas gracias, Freddy Verasgoico. Claro, sí, aquí estamos en Orlando. Este es el complejo Disney. Aquí está jugando República Dominicana. Y así era el reporte. Pasó el primer juego, pasó el segundo día, pasó el tercer día y al cuarto día me dijo, no menciona a papi. Oh, ¿qué hice? ¿Cómo que? No te preocupes, no ha pasado nada, no lo menciona. ¿Está bien? Bueno, pues allí estoy yo sudando, nervioso. Digo, ¿qué habré hecho? Que este hombre ahora no quiere que lo mencione. ¿Pero quién va a presentar? No te preocupes, no menciona nada. Gracias, Santo Domingo. Dale para allá, gracias. Está bien. Y yo allí nervioso. Cuando siento una sombra que viene caminando para donde me cuando miro, don Freddy. Wow. Se me apareció allá en Orlando y me dice, ¿tú te crees que tú te vas a meter el amor tú solo? Esto es para todos nosotros. Después que pasó, le digo yo, ¿y qué fue? Dice, él se agarró de ti para venir a ver el nieto, que le nació un nieto aquí en Miami, en Orlando. Digo, sí, pero lo gozamos, porque realmente don Freddy revivió su época del gordo de la semana, que hacía muchísimas transmisiones para... con nosotros en el 2006 participar en el Clásico. Hicimos el Clásico desde Orlando, Dominicana avanzó a Puerto Rico, fuimos a Puerto Rico también y Dominicana avanzó a San Diego y se nos acabó el dinero. Uf. ¿En San Diego? Y ahora en Puerto Rico. Y ahora hay que devolverse, pero yo no tengo esto cubierto completo. Aló, Felipe. A Felipe J. Payano. Hermano, me está pasando esto. Dime cuántos son ustedes. Te mando ahora mismo los pasajes. Y efectivamente, viajamos desde Puerto Rico a San Diego. Dominicana cae en la semifinal frente a Cuba, pero igual nos quedamos a cubrir todo el evento gracias a esa intervención de Felipe Payano. Wow. El juego que perdimos 4-2. No, correcto. Por poco nos quedamos a mitad de camino nosotros mirando los juegos. Es así. Juan, con el relajito, que eso fue ahorita, ya tú vas para una carrera de 40 años. En esa carrera de 40 años, ¿hay algún punto donde tú dices, wow, nunca pensé llegar hasta aquí? ¿Y hay algún otro punto en el que quizás tú pensaste soltar todo eso? Sí.
Ambas son correctas. Ok, entonces me gustaría Mira, escuchar esas experiencias. En un momento determinado, no recuerdo el año ahora, pero fue dentro de los inicios. Nos vimos en una situación en la que los comerciales no llegaban, vivimos de eso, y los canales de televisión te exigían, porque es que los canales tienen un costo. Claro. Hoy que estoy dirigiendo uno entiendo, pero en aquel momento yo no lo entendí. Y hoy, dirigiendo un canal, yo le hablo así a mis compañeros productores asociados y productores, señores, el canal tiene costos y yo le di la vuelta al mostrador, yo brinqué para el área del canal, pero yo soy de ustedes, o sea, yo estoy aquí hasta que Dios quiera como director. Yo mañana salgo de aquí si vuelvo a ser productor. Entonces, los canales de televisión querían que tú vendieras un mínimo para cubrir esos costos y eso no pasaba. En un momento como ese, yo pensé quedarme completamente fuera y trabajar para la empresa que tiene todavía una señora que fue mi esposa. Estábamos casados en ese momento. Y yo llegué hasta a decírselo, no, yo voy a soltar aquello, vamos a trabajar aquí, dime qué tú necesitas. Y yo le fui a ella chofer, a la empresa. Yo le fui chofer, Me faltó solamente maquillarme para ser payasito, porque la empresa se llama Bonchecito. Y es una empresa que me puso a dar brinco, o sea, y en un momento yo lo pensé. Pero las cosas de Dios tienen, como decía, un propósito y al final no sucedió. Y seguimos caminando y crecimos hasta el punto en que logramos estar donde estamos. Ahora, ¿qué punto tú esperas que yo te cuente de lo mejor que me ha pasado? Hay muchísimas cosas. Primero, las amistades que he conseguido. Yo decir que puedo llamar a Manny Mota hoy en día a su casa como un amigo, que lo puedo llamar a él, que puedo preocuparme por su salud, que gracias a Dios ha mejorado mucho después de un capítulo que tuvo. Es una bendición. El yo decir que tengo un compadre como Miguel Batista, con el cual puedo hablar de cosas personales, es una bendición. El yo decir que he podido entrevistar a personalidades que hoy en día no están entre nosotros y que en un momento que lo entrevisté estaban en la cúspide de su carrera, es una bendición. Por ejemplo, Ken Caminiti. Fui a Puerto Rico en un inicio de Grandes Ligas y entrevisto a Ken Caminiti y unos meses después muere de una sobredosis. Para mí aquello fue... Tercera base de San Diego. Un garrote. Tremendo. Garrote. Para mí aquello fue impactante, pero igual entrevistas a los nuestros, la confianza que tengo con don Juan Marichal, con Pedro Martínez, con David Ortiz. Con Pedro es el que menos, porque Pedro es muy reservado y bueno, Jansen Pujols es su compadre. Ese tipo de relación, ese tipo de vida que he podido desarrollar en los deportes es la bendición y es el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Porque vuelvo y reitero, al principio no era deporte lo que me movía. No, y los cumpleaños de Sammy, no me lo puedes afuera, que tú eres los únicos que ha estado ahí. ¿Sabes que me resulta bastante interesante que ya cuando, hablando de béisbol ya, ¿verdad? Que en esa época de la era de los esteroides ya tú cubrías el deporte. Correcto. ¿Cuál era tu approach? O sea, ¿cómo tú manejabas eso de ese tema de los esteroides cuando se hablaban? ¿Cómo ustedes lo manejaban a lo interno? ¿Y cómo lo publicaban? Inicialmente nosotros pensábamos que era un abuso, que están abusando de los nuestros porque van a Estados Unidos siendo extranjeros, se compran el negocio, se quedan con el negocio, se quedan con la gran tajada. Pero después vimos la realidad. Y lo que hicimos fue comenzar a buscar una respuesta. ¿Por qué sucede esto? Cuando la gente de ayer nos dice que eso era común, era normal y era permitido. Por ejemplo, don Epi Guerrero, el super escucha, que lo entrevisté muchas veces, que una vez me dijo, hasta vamos a escribir un libro de mi vida y yo quiero que tú me ayudes con eso. Me decía, Fran, las greenies, las pastillitas verdes, estaban en el dugout. O sea, la gente, vamos a calentar, ¡fuop! Se metía uno en la boca y arrancaba parte de wow. Sí. Y eso era normal. Entonces, nos pusimos a investigar y a ver por qué aparece un senador y hace el reporte Mitchell, qué es lo que ha sucedido, y vemos que coincide con que sacan al béisbol de los Juegos Olímpicos. ¿Y cuál es la excusa que da el Comité Olímpico Internacional? Bueno, que coincide con Grandes Ligas, el béisbol no presta a esos peloteros para que representen a su país. La gente no le tiene interés, la gente no sigue el béisbol, no dejan de tener razón. Pero eso para el béisbol, para Grandes Ligas, eso fue una ofensa. Porque están sacando del evento olímpico o del evento deportivo mayúsculo más grande que tiene el mundo, el deporte que aman. Entonces, de ahí nace la idea de hacer un clásico con las federaciones, porque el clásico se hace con el Consejo Mundial de Béisbol. Y
y de softball. Y nosotros comenzamos a ver la realidad. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la prensa. Comenzamos a ver la realidad de lo que estaba pasando. Lamentándolo mucho, tuvimos que aceptar una realidad. Todavía hoy en día se usan, aunque ya no es igual que antes. Antes eso era silvestre. Pero ahora para mí es peor, porque se usa con gente que tiene programas que quiere que le firmen a un muchacho y los hace superhombres con 12 y 13 años. Entonces, la salud, hay niños que han muerto, aquí se habla poco de eso, pero lo vimos como una realidad para responder tu pregunta y una realidad dolorosa. Conocimos los esfuerzos que hacía Grandes Ligas, nos llegó la oferta de trabajar como asesor de comunicación en un momento determinado de la Oficina de Operaciones de Béisbol de República Dominicana, nos llegó la oportunidad de trabajar como charlista en el Rookie Development Program, haciendo la parte del manejo del media que debe tener el pelotero. Y vimos los esfuerzos que Grandes Ligas estaba haciendo con esto. Y por eso como que nos tranquilizó, bajamos la guardia, pero la verdad es que todavía existe y es muy delicado y doloroso que eso esté pasando. Partiendo de ahí, porque eso era lo que yo quería, ahí era donde yo quería llegar. Antes era común. Partiendo de ahí, ¿Barry Bonds es Salón de la Fama para Frank Camilo? Si ponemos que en el momento que Barry Bonds comenzó a hacer todo lo que hizo, ¿eso estaba permitido? Para mí lo es. ¿Me explico? Si está permitido, no está prohibido. Exactamente. Y si no está prohibido, ¿por qué tengo yo que usarlo como argumento para restringir a un pelotero de algo? Ahora, después que sucedió, yo no sé si ustedes han leído el reporte Mitchell. En el reporte Mitchell hay muchísimos nombres y no sé cómo se Cantidad. fugó del reporte y de dominicanos también. Sí, sí, sí. Y no sé cómo se fugó el reporte Mitchell, porque inicialmente el reporte Mitchell fue la idea de un senador de vamos a investigar si lo que está diciendo el Comité Olímpico Internacional de que nosotros no tenemos los mejores, pero además le pusieron el asterisco y la cerecita al pastel diciendo además ellos no usan, como nosotros en atletismo, en nuestro deporte, no usan política antidopaje. El reporte Mitchell fue una investigación para determinar si era verdad. Y al descubrir que era verdad, se supone que eso no se iba a publicar nunca. Sin embargo, se publicó y de ahí en adelante viene la política. Pero antes del reporte Mitchell, ¿cuánta gente puso números para estar en el Salón de la Fama y hoy en día están vetados? Mira lo que acaba de pasar con Pete Rose. Correcto. Por el tema de las apuestas. Mucha gente me preguntaba, ¿y tú estás de acuerdo? Bueno, yo creo que ya él pagó. Pero igual, hacerlo elegible para el Salón de la Fama es dar un mal ejemplo a los que vienen subiendo. Entonces siempre hay como una doble moral en todo eso. Ahora, si yo te digo a ti que para mí Sammy Sosa es Salón de la Fama, no te puedo decir que Barry Bonds no lo es. Y ambos lo son. Es que ambos lo son. Ambos lo son. Y seguro de los que salieron en ese reporte, que usaron, ¿verdad?, la sustancia, no eran ni cerca de ser una superestrella. Muchos no. Pero otros sí. Otros sí. Porque Habían, porque si tú tienes la habilidad, te lleva. Correcto. Te lleva allá arriba. Pero si tú no tienes la habilidad, tú te puedes beber un tanque de eso, de esteroides. Es correcto. Y tú no vas para parte. Es correcto. Y fíjate si estaba permitido que tiene que aparecer por ahí, a lo mejor con tanto pietaje, tantas imágenes y tantas cosas que hay y documentales que hay en YouTube. Tiene que aparecer por ahí alguna entrevista de esas que le hacían a Mark McGwire con sus proteínas y de background. O sea, encima, tú sabes que los peloteros hacen las entrevistas en su camerino, en el locker. su locker. Y encima, allá se ven los potes de weather, de asuntos para ganar peso, que no estaban permitidos. Después. Maguire y Canseco parecían luchadores. Sí, yo lo que entiendo fue que ellos llevaron el béisbol a una dimensión tan exorbitante que quizás eso fue lo que empezó a llamar la atención. Y con la muerte también de Ken Caminiti y unos cuantos problemitas ya que fueron saliendo ya a nivel de largo plazo, eso fue lo que fue llevando a la MLB, aparte del tema de las Olimpiadas, a tomar ya decisiones drásticas, porque ya ellos estaban cuidando la salud de los atletas. Sí, pero fíjate que para mí ahí hay una doble moral. Porque una vez encontraron a un dirigente con cocaína. Y cuando le preguntaron a... era el dirigente... no, el de la comisión de disciplina en ese momento era Torres, el ex dirigente de los Yankees. Joe Torres. Cuando le preguntaron a él, pero mira, a fulano le encontraron con... Dice, no, nosotros no nos metemos en drogas sociales. Esos son problemas de cada cual. Nosotros nos metemos en esteroides y asuntos que ayudan al rendimiento.
para que en el terreno todos estén iguales. Entonces, yo no estoy diciendo con eso que promueven, pero tú sabes que hay ligas profesionales que le permiten el tabaquito de marihuana, que le permiten, que no debería ser, pero cada cual con su política, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso entiendo que siempre hubo una doble moral, porque el mismo reporte de Mitchell no debió nunca publicarse, y yo tengo una copia en mi computadora al día de hoy, que hace más de 20 años de eso. Sí. Para Frank Camilo, ¿cuál es el mejor bateador que él vio y cuál es el mejor lanzador que él vio? No importa el que para usted lo sea. Para Frank Camilo, el cronista. Porque si tú me dices el fanático, te diré, Miguel Batista, mi compadre. No. Desde el 86 para acá, ¿verdad? Que estamos metidos en ese mundo. Es que son muchos. Sí, pero hay uno. Yo te puedo hablar de Manny Ramírez. Extraordinario. Lo de Manny no tiene explicación. Si ahora le decimos Shohei Ohtani, el androide, a Manny tenemos que buscarle un... Manny era de los que decía en un momento determinado, es a una que hay que darle. O sea, él no tenía que ver. Ustedes saben que los lanzadores, las estrategias son lanzar de diferentes maneras, que si curva, que si cambia, que si vuela afuera, que si vuela adentro. Y Manny me decía, es a una que hay que darle. Sí, pero como tú sabes cuál es esa. Y lo sabía. O sea, lo sabía. Manny being Manny. Manny siempre siendo Manny. Y si vamos a poner una lista, tengo que arrancar por ahí. Tengo que mencionar a Sammy, obviamente, porque ese es otro que tenía una vista de águila, el mismo Barry Bonds que tú mencionas. Ahora, dentro de los lanzadores, mira, me quedé con todo el deseo de entrevistarlo. Él no ha muerto, a lo mejor algún día me toca, pero lo de Greg Maddux era extraordinario, porque tú le ves la cara a Greg Maddux en aquel entonces y tú decías, tiene hambre muchacho, mira, está pasando hambre, dale un pedacito de pan. Porque tú le veías la cara como que no era con él el asunto. Y lo escuché decir después en una entrevista, ¿cuál es la clave? Dice, la mala memoria. ¿Cómo así? ¿Me fue bien ayer? No me puedo acordar hoy. Hoy me tiene que ir mejor. Me fue mal, pero mejor para olvidarlo. La mala memoria y concentrarte en el día a día. Oye, ese Greg Maddux tenía algo, ahora que lo menciona, que cuando tú lo veías pichando de la liga, mira, y la bola le hacían y nadie le daba. O sea, nadie le daba. Una localización increíble. Pero era con la suavidad que él hacía su movimiento para tirar la pelota. Y la bola iba y se movía, hacía de todo y nadie le daba la bola. Y la ponía donde él quería. Donde él quería, la localización. ¿Hay algún jugador que en ese momento fue infravalorado, que tú entiendes que ahora debe dársele más valor? Dependiendo del deporte. En béisbol. Porque en baloncesto hay varios. Por ejemplo. ¿En baloncesto? Sí. El mismo Al Horford. Para mí Al Horford no le han dado el valor que tiene. ¿Cómo que no? No. Pero Al Horford lo hemos vanagloriado aquí con la patria. Aquí, todo el mundo, primer out. todo el mundo en el país, todo el mundo. Lo que pasa es que hubo todo su tema con la federación y con la selección. Pero tú no crees que fue exagerado eso del tema de la federación y demás, porque él llegó a jugar con el equipo sí, claro, la selección. Definitivamente. Lo que pasa es que el fanático no razona. Y eso es normal, no estoy hablando mal de nadie. Pero el fanático no razona y es mala memoria, no recuerda lo que ese muchacho hizo. Y hoy en día, claro, lo valoramos más, ganó un campeonato, se convierte en el primer dominicano, pero llega un momento en que no le daban el valor real que tiene. Señores, Al Horford tiene que ser, pero por mucho, el mejor baloncestista que ha tenido República Dominicana. Sí. Y muestra lo que ha hecho. En el béisbol, yo pudiera decir, a pesar de que se le ha dado crédito, que no hemos sabido valorar al extremo que debe estar a un Tony Fernández, por ejemplo. Wow. Tony Cabeza Fernández. Muy bueno. Extraordinario. Salón de la Fama en Canadá. Por cierto, acaba de llegar también José Bautista. Felicidades a José por ser Salón de la Fama en Canadá. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestros peloteros que los vemos a diario y no los valoramos como lo valoran otros países. El mismo Don Juan Marichal. Don Juan Marichal tiene una estatua primero en San Francisco y después aquí. Sí. Sí. En las afueras del estadio. Afuera del estadio, ahí tiene su estatua. Ya tú te puedes imaginar. Don Juan no podía caminar. Supongo que es así todavía, pero ya está más viejito, ya debería tomársele con más cuidado. Pero Don Juan no podía caminar en las aceras de San Francisco. La gente vuelta loca con él. Wow. Sin embargo, aquí Don Juan Marichal pasa por ahí y es probable que mis hijos no lo conozcan como es. Wow. No lo valoren como es. Tú sabes que tú mencionando el tema de Al Horford, yo vi una vez una entrevista, como una encuesta 2019, 2018, que Al Horford es de los jugadores mejor valorados por los dirigentes de los equipos.
pero es por todos los intangibles que él hace. Correcto. Porque el que no ve el juego dice, bueno, 10 puntos, 6 rebotes. No hay muchos que lo hacen, pero esas cortinas, ¿verdad? Esas asistencias a la defensa, que lo hacen un jugador muy parecido a Manu Ginóbili, por ejemplo, que son jugadores con el IQ muy elevado, que te hacen eso, pero cuando tú miras la lista de errores que hicieron, no hicieron errores. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentándolo mucho, el ser humano, no solamente el fanático de baloncesto, todos nosotros tenemos el ego como principal causa de existencia. O sea, todos tenemos el ego. Somos yo primero y después los demás. Los que somos cristianos tenemos a Jesucristo primero, pero en el caso del deporte, y en ese caso que tú dices de Al Horford, si el fanático no ve que rompió, que anotó 30, que a los 15 rebotes, no puede distinguir que ese señor no tuvo ego para hacer cortinas, para hacer pantallas, para meterse a buscar los rebotes y pasar la bola que la anotara a otros. Y hoy en día Horford todavía está en el baloncesto porque aprendió a tirar de 3. Porque aprendió a ser el jugador grande que saca al grande a la defensa y mete la bola de 3. Pero la principal razón por la que yo digo lo que digo es porque él ha demostrado que no juega con ego, que juega para el equipo, que juega en colectivo. Y por eso es, y no sé si Arelis Reynoso, su madre, mi querida amiga y compañera, Arelis trabajó con nosotros en Páginas Deportivas hace muchos años. No sé si ella lo habrá dicho en sus podcasts y en sus diferentes medios de difusión, pero la verdadera razón por la que Al Horford vuelve al equipo de Boston, porque él se va de Boston por un gran contrato que le da a Filadelfia de más de 100 millones, pero la verdadera razón es porque el dirigente que él tuvo cuando jugaba en Boston lo ve pasando trabajo en el equipo de Oklahoma. Precisamente. Le pusieron, ¿se acuerda? Cuando le pusieron, él no va a jugar hoy porque o sea, por viejo. Exacto. Y tenía 30 y pico de años, 33, 34 años. Y Brad Stevens, gerente entonces, lo ve en una serie en que se enfrentan Boston y Oklahoma y le dice, ¿qué tú haces aquí? Tú tienes que volver a Boston porque ya le había visto lo que era capaz de hacer con los muchachos. Señores, a Al Horford estos jóvenes le llaman el boss, el jefe, el hombre que manda. Y no necesariamente porque le da órdenes a nadie, sino porque aglutina. Y con tal de que el equipo gane, hace cosas de quitarse el protagonismo para que sea el equipo que gana. Y es tan difícil el baloncesto que es un deporte colectivo donde el que da las órdenes, igual que en el béisbol, no está jugando. Sí. El que le da las órdenes está allá afuera, mirando lo que pasa. Entonces, cuando tú tienes en una cancha a un jugador que la quiere tirar todas, y me voy a ahorrar los nombres, ustedes pongan el que quieran en su cabeza, pero son muchos, tú sabes que el equipo no va a llegar a ningún lado. Porque hasta el propio Michael Jordan daba la pelota y instigaba a sus compañeros a que cada día fueran mejores. Y ahí dice en un documental que anda en una plataforma digital, en Last Dance, dice, yo le daba cuerda a propósito. Mira, a fulano, a Steve Kerr, yo le daba la cuerda porque yo decía, si no me aguantan a mí con cuerda, a mí no me van a aguantar 40,000 fanáticos, 15,000, 20,000 fanáticos en una grada, No, ellos tienen que ser mejor que yo. Que un campeonato lo cerró Steve Kerr y el campeonato de Phoenix lo cerró John Paxson. Con el tiro de 3. Correcto. Con el pase que le dio Horace Grant. En una jugada tipo triángulo. Ellos tenían el temor de fallar eso porque sabían lo que venía después. Había un tema ahí. Tú sabes que Al Horford también, uno de los logos que mucha gente quizá no se acuerdan, él es de los pocos jugadores que ha estado en un equipo que ha hecho back-to-back en la universidad. Correcto. Que ahí se juega baloncesto de verdad con los Florida Gators. Correcto. Y él ganó back-to-back cuando era compañero de Joaquín Noah. Es correcto. Además, después de ganar el primer campeonato, todo el mundo quiere irse. Todo el mundo quiere, vamos para el draft, porque ahora que estamos cotizados. Y él fue que se sentó y dijo, yo me quedo. Si quieren quedar conmigo, vamos a ganar otra vez. Es un reto, es difícil. Y por eso lo eligieron de los primeros picks. Correcto. Sin embargo, ahí estuvo el segundo campeonato y ahí está la historia. ¿LeBron o Jordan? Jordan. ¿Por qué? Al final, yo le doy las gracias a Dios porque soy testigo de 2 carreras extraordinarias y de otras más que vienen subiendo por ahí. Pero en el caso de Jordan, Jordan yo lo vi primero como fanático. Me pasó cuando yo comenzaba esto, era la época aquella en la que Jordan encestó 63 puntos y perdió un juego. Y perdiendo el juego, él encesta 63 a Boston y el primero que va a saludarlo es Larry Bird. Y dice, esto va a ser tuyo algún día. Y lo de Jordan
independientemente de lo que es hoy en día, porque ya hoy en día lo tienen como un dios, yo no tengo a nadie como un dios, lo que yo vi hacer en la cancha de Jordan me compró. Las 6 oportunidades de ganar un campeonato y conseguirlos, 6 finales, 6 anillos, lo que me pone a mí a pensar que como Jordan no hay, además de que lo hacía todo. En el caso de LeBron ha ido madurando con el tiempo. Tiene su crédito, es un inmortal. Vamos a hablar siempre de LeBron. Pero LeBron ha tenido que madurar. LeBron llegó a estar perdiendo campeonatos y dándole la espalda al equipo ganador. O sea, llegó a hacerlo. Y eso no es de lo que la NBA vende. La NBA vende de que no, al final somos todos compañeros. Y tú ves que Indiana Pacers le gana a Cleveland y el primero que va a saludar es el líder de Cleveland, Mitchell, a Tyrese Haliburton. Hermano, felicidades, lo hicieron. A lo mejor él pensó, bueno, si yo no hubiese tenido tanto compañero lesionado, pero no importa. Él reconoce que perdió. Claro. Hoy en día LeBron no lo hace. Hoy en día LeBron reconoce. Pero ya es diferente. Sí, claro, ya hay una madurez. Ya es diferente. Ya yo vengo con la predisposición de que lo veo irse a Los Ángeles y pienso, ya lo que está preparando es un retiro. Porque ¿cuál es la industria en la que él puede después invertir más proyectos y tener más dinero? La mejor ciudad para eso es Los Ángeles. No solamente el cine. Tenemos el estado de California con la tecnología. Entonces, cuando yo lo veo, ya yo estoy predispuesto. Quizá no es así. Y mira, ganó un campeonato allí. O sea, el hombre tiene muchísimos méritos. Pero si yo voy a elegir uno de los dos para mi equipo, me quedo con Jordan. Ahí está. Ahí está. Sí. Y para Frank Camilo, si fuera gerente y le tocara armar el Clásico Mundial el próximo año que viene, 2026, ¿cuál sería su equipo? ¿Completo? No abuses. No. No abuses. Mira, Los 9 del primer partido. Hay gente que ha hablado. Tú sabes que con el Clásico hay un problema y es la fecha en la que lo hacen. Que los jugadores no están en forma. Y tú traes a un Juan Soto, como sucedió en el anterior, y tú quieres que Juan Soto rompa. Pero Juan Soto está comenzando a desestresarse. O sea, no es fácil. Ahora, yo te voy a decir algunos jugadores. Yo no sé, no me siento la capacidad de mencionarte los 9. Pero yo creo que no debe quedarse Juan Soto. No debe quedarse un Sandy Alcántara, a pesar del jonrón que le dio Santander en el anterior. La situación que se ha presentado ahora, que quién es tu tercera base, si Manny Machado o José Ramírez, para mí deberían poner uno de designado y otro de tercera base, pero el primer día me defiende el saco el ministro de la Defensa, Manny Machado. Queda con Manny Machado. Pero el segundo juego tiene que estar José Ramírez ahí. O sea, depende. Pero los dos tienen el bate que aporta. O sea, yo me quedo con un Eli de la Cruz, que hoy en día es cara del deporte del béisbol. Señores, Eli de la Cruz lo usaron para la campaña anunciando la temporada, con unos muñequitos de plastilina que hicieron para... O sea, me quedo con Eli. O'Neal Cruz, me gustaría verlo ahí también. Entre los lanzadores, Luis Gil está lesionado ahora, pero cabe perfectamente. El catcher mío es el de Houston. Yo te lo pudiera armar, pero la verdad es que me sacaste un poquitito de contexto. Y no quiero acomodar 9 categóricamente, porque si se me queda alguno, después voy a querer volver a edición. Sí. No, porque es que cada quien, ¿verdad? Si usted fuera gerente, usted dice, no, estos son mis 9. Y hay que respetárselo y hay que irnos a jugar con esos 9. Pero la verdad es que nunca vamos a ver en un clásico a 9 estrellas dominicanas rompiendo. Nunca, porque es que no están en forma. Y se ha hablado muchísimas veces de que si lo ponen después del evento, entonces van a estar cansados. Que si lo hacen paralelo, como la UEFA Champions con los torneos de fútbol de Europa. Se ha buscado tantas veces la vuelta, pero está para mí en el mejor momento que se puede, con el agravante de que los peloteros vienen de estar, y muchos juegan en el béisbol invernal esperando que los llamen. Sí. Y se quedan muchos esperando que los llamen, y otros cuando los llaman le dicen, no, yo no voy a hacer banco. O sea, es un tema incómodo, la verdad. Hay un tema de ego también que se torna en el ambiente. Dicen que cuando Tony Peña era... cuando dirigió el equipo invicto, el equipo que ganó campeón, se juntaba en una salita, en un cuarto cerrado, sacó a todo el mundo y dejó a 2 peloteros. Y le dijo, muchachos, ¿estamos listos para el clásico? Sí. Los 2 peloteros eran de la misma posición. Y le dijo, pues mira, yo necesito una ayuda de ustedes. Este es el line, no, miren a ver, háganlo ustedes que yo vengo ahora. Y si no lo tienen hecho, no van ninguno de los 2. Y se fue, como que dice, pónganse de acuerdo.
Sí, me parece que eso fue con José Reyes y Aybar. Ah, bueno, tú sabes. Sí. Lidón tiene 6 equipos. ¿Tú entiendes que debe expandirse la liga? A mí me gustaría, pero como es un negocio de cada cual, habría que ver si les es rentable a ellos. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado con Puerto Plata. En un momento Puerto Plata estaba listo para entrar y de las excusas que dijeron fue, no, pero es que llueve mucho en Puerto Plata, para esa fecha no cabe. Y era simplemente porque ya los dueños de equipo estaban viendo viajes a Puerto Plata, tendríamos que jugar en series, dormir allá, los gastos, los costos. A mí me gustaría porque le da oportunidad a más jugadores. Nos da a nosotros oportunidad de crecer como país, como liga. Somos un referente en el béisbol del Caribe. Pero la verdad es que al final va a depender de que eso sea un negocio cerrado y va a depender de los que invierten en él. La rentabilidad. Sí, porque que nosotros tenemos un equipo jugando, pero los que están en la reserva y los que no pueden jugar, que están jugando la paralela, es otro equipo también bueno. Correcto. Y lo que hacen los equipos de aquí lo prestan a Venezuela, a Puerto Rico, a México. Y después, si alguien se lesiona, lo mandan a buscar de nuevo y lo cogen aquí y lo usan aquí. Correcto. O sea que un equipo o 2 equipos que hagan nuevo aquí, nueva franquicia, cae bien. Por material no nos podemos quejar. Material hay de sobre. Por eso han nacido otras ligas de béisbol sobre la marcha. Así es. Pero el tema es lo que se supone que debe pasar entre los 6 equipos. Porque Don Vitelio es el presidente de la Lidón, pero él no decide más que lo que los 6 equipos digan. Y eso me lo ha dicho él en entrevista, no me lo estoy inventando. Él dice, no, es como un CEO, yo hago lo que ellos digan. Ahora, yo les propongo cosas y ellos son los que deciden. Frank, finalmente nos gustaría que terminaras. Sabemos que tú eres una persona, primero, que tiene muchísima experiencia laboral. Hablábamos antes que tienes una formación cristiana. Nos gustaría que terminaras con un mensaje para esos jóvenes que están tratando de abrirse camino, ya sea en los medios de comunicación o ya sea practicando algún deporte, de, bueno, algo motivacional desde tu punto de vista ya con la experiencia que tú tienes. Miren, como yo decía hace un ratito, cuando yo comencé era muy difícil llegar a televisión. De hecho, en el primer torneo que yo me acredité de Abadina, me encontré con un compañero del barrio y del deporte, que me agarró el carnet y me dijo, anda, pues eso se lo dan a todo el mundo. Y yo obviamente me ofendí, pero era un chiste. Hoy en día es tan fácil por esto, porque todo el mundo tiene la oportunidad por esto de poner su opinión donde otro la vea. Que mi consejo sería, independientemente de que usted tiene facilidad, prepárese. Intente ser crítico, intente conocer primero de la gramática, la dicción. Aunque usted no vaya a escribir, tiene que saber escribir y para saber hablar bien. Y prepárese y especialícese en un deporte en particular, que los demás vienen solos. En mi caso yo entré por el baloncesto. Hasta que ya comenzamos a trabajar en serio y comenzó a cambiar la carrera, como tú decías. Y me di cuenta que me iba a morir de hambre con el baloncesto. Y entonces empecé a hablar de béisbol. Y miren que con el baloncesto no me puedo quejar nunca porque hasta trabajé en cadenas como la de el Club San Lázaro en un momento determinado. O sea, empecé, gracias a Dios, muy bien. Pero tuve que prepararme, tuve que aprender. Y un consejo que siempre le doy, incluso a los muchachos que trabajan conmigo en Mr. Deportes Radio, escúchese usted mismo. Si es posible, grábese y horas después trate de escuchar a esa gente que usted grabó ahí como un tercero y critíquelo. Y pregúntese, ¿ese me está comunicando? ¿Me está dejando algo? Porque así mismo tú vas a impactar a los demás. Y más ahora que tenemos tantas aplicaciones con estadísticas. O sea, yo digo cada rato en el programa, a mí me gusta que me corrijan. Yo no estoy aquí para desinformar. Pero si yo digo una cosa mala, llámeme y deme mi bocha, dígamelo. Yo lo voy a coger feliz de la vida porque la idea es informar. Y me ha pasado muchísimas veces. Ah, Fran, tú dijiste tal cosa y no es así de tal forma. Señores, gracias. Es así. Pero por eso. Porque la intención es que debemos prepararnos para informar. Nunca vaya a hacer un programa sobre un tema en particular si no lo ha preparado antes. Nunca vaya a entrevistar a una persona si usted no ha preparado esa entrevista. Yo voy a entrevistar... Me tocó recientemente entrevistar a un luchador. Yo que digo que la lucha libre no es deporte. Me tocó entrevistar a Ramoncito Álvarez, el Bronco. Pero antes yo me preparé. Claro. ¿Quién es el Bronco? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Para saber qué clase de preguntas hacer. Así es. Perfecto. Señores, las gracias a Mr. Deportes por haber compartido con nosotros. Un placer.
Agradecidos con todos ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @elprimeroutrd. Vamos a estar subiendo contenido semanal, un contenido chulísimo que usted no se lo va a querer perder. Así que, de nuevo, reiterar las gracias a Mr. Deportes. Y señores, esto ha sido todo por este episodio, pero nos vemos en una próxima aquí en el importante Primer Out.